senadores, cumpliendo con el ritual, damos inicio a la sesión siendo las 14:48. Y habiendo el quórum correspondiente, damos inicio a esta sesión extraordinaria de la fecha con la asistencia de 28 senadores presentes en la sala. A consideración el acta de la sesión extraordinaria anterior. Se somete a votación las actas números 19 y 20 del 17 y 25 de octubre. A consideración. Aprobado. No habiendo asuntos entrados. Tenemos dos asuntos entrados. Presentada por el senador Juan Carlos Alaverna de fecha 8 de noviembre de 2018, por la cual comunica que se ausentará a la sesión extraordinaria prevista para el día de la fecha por motivos particulares. Se toma nota. Presentación privada, nota presentada por los abogados Jorge Bogarín y Betina Legal de fecha 8 de noviembre de 2018 con relación al mensaje número 373 de la Honorable Cámara de Senadores de fecha 3 de noviembre del corriente año en el marco del juicio político instaurado al ministro de la Corte Suprema de Justicia, Sindulfo Blanco. Se toma nota. Pasamos al único punto del orden del día por la que hemos convocado a sesión extraordinaria. Se concede el uso de la palabra al senador Enrique Baqueta Quiriani. Gracias, presidente. La cuestión es la siguiente. Para dar continuidad a nuestro juicio político, había una pregunta, se generó una pregunta entre los senadores. Esto inició en el periodo pasado y tenemos que continuar en otro periodo porque vamos a dar seguimiento a ese juicio. Entonces la cuestión es la siguiente. Se tiene que empezar de nuevo el juicio porque hubieron senadores que no escucharon la acusación, hubieron senadores que no han prestado su juramento y sobre el efecto la mesa directiva le pidió al presidente que haga hacer un dictamen jurídico al respecto. Y eso es lo que vamos a tratar hoy en este pleno y el presidente da una amplia explicación al respecto. Tiene la palabra, presidente. Se otorga la palabra al senador Beto Velar. Por colegas. En reunión del día lunes en mesa directiva, surgieron dudas con respecto al procedimiento a seguir dentro del proceso de juicio político, de juicio político al ministro de la Corte, Sindulfo Blanco. Y los colegas líderes de bancada me han sugerido que solicitáramos un dictamen sobre el particular porque evidentemente si el dictamen fuese en la línea original al planteamiento de juicio político, a la prosecución planteada por el partido Patria Querida, sí, 13 senadores, pero fue Patria Querida el que había planteado desde el inicio y dándole el debido, dándole la importancia debida, hemos creído conveniente convocar a esa sesión para proseguir el juicio político. Cumplidos los requisitos, así como lo habían manifestado los colegas de Patria Querida, fueron 13 senadores los que plantearon ese pedido. Y ante el dictamen que tengo a mano, que voy a leerles, esto genera de aceptarse lo planteado por la asesoría jurídica, significa un replanteamiento, un rediseño del calendario. Lo que significaría que yo tenga que revocar la convocatoria original planteada para el 13 y el 14 de noviembre. Eso yo lo podía haber hecho de manera
unipersonal, pero como siempre he creído conveniente que el Pleno sea la que defina en los temas importantes y trascendentes como es este caso, entonces quise compartir con los colegas para que juntos definamos el itinerario. Y voy a leerles, si me permite, presidente, a los colegas lo que nos manifiesta. Tendrán a mano ahí los colegas también la exposición de motivos. Primero, conforme al artículo 4 de la resolución número 825, por la que se establece el procedimiento para la tramitación del juicio político previsto en el artículo 225 de la Constitución Nacional, convocar a los senadores de la Nación que aún no han prestado juramento a los fines de integrar el tribunal juzgador y participar en carácter de jueces en las sesiones extraordinarias de tramitación del juicio político por mal desempeño del ministro Sindulfo Blanco. Segundo, acorde a los principios procesales previstos en los artículos 16 y 17 numerales 2 y 7 de la Constitución Nacional, así como los artículos 1, 2, 9 y 12 del Código Procesal Penal, a debido proceso de inmediatez se concentración, reconocido por la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como la Constitución Nacional, los fiscales acusadores deberán indefectiblemente exponer íntegramente al Pleno del Tribunal Juzgador los argumentos que motivan la acusación, así como las pruebas que poseen. Ahí ya se presenta la primera modificación a la convocatoria que nosotros habíamos planteado para el día martes, porque esto significa que los jueces, los nuevos senadores que no han jurado en aquella oportunidad tienen que jurar, y que los fiscales acusadores ya ante un nuevo juzgado, ante nuevos jueces, tendrán que exponer de nuevo, lo que ya modificaría el itinerario. Estoy hablando del dictamen. Punto 3. Respecto a los plazos establecidos en el artículo 1 de la resolución 665 de fecha 1 de noviembre del año en curso, los mismos deben ser ampliados, porque no es lógico, ni racional, ni legal comprimir el cumplimiento de las etapas procesales de gran significancia en materia de derechos humanos y que se encuentran precauteladas por el principio del debido proceso circunscrita en la producción de pruebas. Ahí habla de las fechas que en principio nosotros habíamos previsto como itinerario dentro del calendario del juicio político. Por consiguiente, de dar lugar o hacer lugar a este planteamiento significa la modificación. O si nos cerramos y seguimos con el procedimiento inicial, entonces voy a dejar al Pleno que tome las decisiones que vamos a seguir acá como Congreso o como Senado de la Nación. Muchas gracias, señor presidente y colegas. A usted, senador, tiene la palabra el senador Stefan Rasmussen. Gracias, presidente. Y haciendo la salvedad que ya dijo el presidente y colega Beto Velar, que le cito con respeto, las sesiones extraordinarias fueron solicitadas por 13 senadores por nota hace 2 meses. Entonces yo particularmente quería expresar por un lado mi disconformidad porque pasó mucho tiempo de ese pedido. Esto efectivamente se discutió en mesa directiva. Y yo después me gustaría saber, porque no tiene firma el dictamen, quién fue el asesor jurídico. El doctor Matías Fernández, Gracias, asesor presidente. jurídico de la Cámara.
Entonces, y entendiendo el tema procesal, ¿verdad? Yo quería hacer también referencia a algo que había dicho el colega Riera, que también lo cito con respeto, cuando él propuso en su momento que se lleven a cabo los juicios políticos antes de fin de año. Y preguntó él en sesión si eso estaba aprobado o no por la plenaria, y la respuesta fue sí, está aprobado porque no hubo objeción. Entonces, considerando el dictamen que tenemos a la vista y entendiendo, respetando los procesos, yo quería en concreto que respetemos esa moción que realizó el senador Riera en su momento, y que efectivamente se lleve a cabo el juicio político dentro del plazo que ya aprobó la plenaria. Y en concreto, a mí me gustaría proponer que se haga, entiendo, se va a hacer de vuelta la acusación, se va a revocar las sesiones extraordinarias ya convocadas, pero en concreto me gustaría proponer que la acusación se haga el martes 13 de noviembre, ¿verdad? Que se le dé un plazo para la defensa, para preparar la defensa, y considerando que vamos a tener presupuesto la segunda quincena de noviembre, que se hagan las sesiones extraordinarias, la segunda hasta la quinta, en fecha 4 y 5 de diciembre, presidente. Quería hacer esa moción concreta. Gracias. Muchas gracias a usted, senador. Se concede el uso de la palabra al senador Fernando Silva Facetti. Gracias, presidente. Me parece muy oportuno la convocatoria esta extraordinaria, a los efectos de ir dilucidando algunos puntos que considero sumamente importantes. Para que no se sienta mal el colega Rasmussen, yo le puedo decir que durante 3 años vine reclamando que se continúe el juicio político sin mucho eco. Pero acá hay y le expresé esto al presidente de la Cámara, que dentro de los antecedentes de los juicios políticos que tenemos en Paraguay, tenemos algunos que han sido casi exitosos, como el de Cuba, que renunció unos días antes, el de varios ministros de la Corte, que creo que fue allá por el 2008, no, 2003, cuando asumió Nicanor, y 2 de ellos, creo Fernández y Bonifacio Ríos, recurrieron a instancias internacionales. También el del hoy colega Fernando Lugo, que también recorrió instancias internacionales, y otros que no llegaron a buen término, como el de González Maqui. Entonces, tenemos ya jurisprudencia de qué piensan los tribunales internacionales al respecto, y son muy quisquillosos con lo que usted, señor presidente, al iniciar esta sesión dijo, ¿verdad? Los saludos formales, las formalidades procesales son importantes. Y dentro de las formalidades procesales está el acto de que, conforme establece nuestra propia Constitución, el artículo 17 de las garantías procesales, ser juzgado por un tribunal que conozca el tema y que sea independiente. Al renovarse la Cámara, se renovó la mitad del cuerpo de la Cámara, entonces la mitad de este cuerpo no se tomó juramento del cuerpo y desconoce de qué se le acusa al encausado. Entonces, punto 1, necesariamente tendríamos que tener una extraordinaria donde se tome juramento al total del cuerpo que va a ser jurado, y posteriormente darle el derecho a los fiscales acusadores representantes de la Cámara de Diputados a exponer sobre la acusación, sobre de qué se le acusa a los ministros que están hoy encausados en este proceso. Después también no es menos importante citar el principio de el principio de la continuidad del acto, y más cuando es oral el juicio, porque se tiene, obviamente, yo ya no recuerdo más de qué se le acusaba, honestamente, después de tantos años. Entonces, para poder juzgar tenemos que tener fresca en la memoria los hechos que se le acusa, y con estos 2 argumentos considero necesario, prudente, razonable que la Cámara revoque esas convocatorias realizadas, se realice una notificación a la Cámara de Diputados, se presenten los fiscales acusadores, expongan la acusación, presenten sus pruebas y posteriormente se corra copia de la acusación con las pruebas
a la defensa para que en tiempo y en forma se presente a la Cámara de Diputados. Presidente, así que con esto yo estoy a favor de la modificación del cronograma aprobado anteriormente y a los efectos de precautelar el proceso. Una consulta, senador. ¿Usted coincide entonces con el itinerario, o sea, con el nuevo calendario planteado por el senador Rasmussen? No, tendría que ver, no vi el calendario realmente, pero No. yo creo que lo razonable sería que se analice bien, que vaya a la mesa directiva y que el jueves se proponga como primer punto una breve discusión y que ahí tengamos un calendario consensuado con los líderes. Me parece lo razonable. Gracias, presidente. A usted, senador, se concede la palabra al senador Sergio Godoy. Con la disculpa del caso, presidente, pero hay veces que uno entiende o tiene bien claro un tema. Desconocerlo ya actuado por las cámaras es desconocer la teoría del órgano que en derecho está por cumplir más de 300 años. Cuando no se puede imputar a las personas un comportamiento, una responsabilidad, un deber por fuera del órgano. Este órgano Senado integrado, si bien es cierto por otros, en la Cámara de Diputados también integrado por, ahora se completó el que faltaba, no por ello es ajeno a que los actos ya se produjeron. Nosotros tenemos que continuar con ello. Y un punto sí que estoy de acuerdo con el dictamen, que repito, si no viene firmado, es un pasquín, debería haber estado firmado, es darle, nosotros tenemos que convocar la extraordinaria del miércoles 14 de noviembre, una vez terminado el plazo de defensa. No se le puede dar un plazo determinado, porque la defensa tiene que ser amplia y por más. Dada esa observación, se debe respetar lo ya establecido. Les repito, la teoría del órgano es una teoría que surgió en derecho ya hace años, es un debate superado. Lo que se hace en el órgano es lo que corresponde más allá de los integrantes que lo componen. Es todo, presidente. Y le acerqué el original, senador, Gracias. y vamos el original con la firma para que... Para saber quién es. Senador Enrique Riera Escudero tiene el uso de la palabra. Gracias, presidente. Estuve muniéndome de algunos documentos porque veía venir esto, ¿verdad? Demasiado bueno para ser verdad, que todos mansamente fijemos fecha y nos preparemos para terminar un proceso que tardó 4 años y que se había aprobado en este mismo pleno que sea antes de su fecha de jubilación. En la sesión ordinaria del 30 de agosto del 2018, yo le había dicho que parecía una vergüenza como institución que un cuerpo del Estado haya tratado con tanta ligereza, quizás por razones políticas en su momento, y haya dejado durante 4 años, repito, a 3 miembros de la Corte Suprema de Justicia amenazados con un juicio político a la mitad. ¿Cuáles fueron las motivaciones? ¿Fueron políticas? ¿Fueron reales? Pero o archivemos la causa porque algunos están por jubilar, decía yo y repito, o definamos garantizando todos los derechos constitucionales de la defensa. Y ahora hay un excelente intento, debo decir muy pulido, con un dictamen que jurídicamente es sólido, para patear esto para adelante, y yo ya estoy en condiciones de apostar un cajón de cerveza o una cena completa, de que la jugada es lograr que se jubile. Deja ya Enriquito de hinchar con esto, vamos a patear adelante, después la comisión directiva no se va a reunir. Entonces yo les ruego por respeto a todos nosotros, digan nomás ya, no hay votos, como siempre se dijo, y vamos a patear esto, vamos a esperar que se jubile el doctor Blanco, que me mandó una atenta nota desilusionado por mi decisión y diciéndome algunas cosas más. Y yo creo que lo hice por respeto a él y a toda su familia. No puede ser que alguien que está acusado de un juicio político por un órgano del Estado no tenga su sentencia. Yo, si fuera a su lugar, o que me condenen sin razón, por razones políticas, o que me liberen y salgo por la puerta grande. Pero eso de salir escapado, jubilado, es una falta de respeto a la majestad de la justicia, a la Corte Suprema, a todo lo que estamos tratando de hacer bien, aunque remamos contra la corriente. Los salmones generalmente tenemos este tipo de problemas. Tengo buenos amigos que me aconsejan, no vayas más a jugarte por causas perdidas, sino tener los votos. Regla número 1, un cuerpo colegiado. Pero por otro lado, es importante
marcar la cancha, fijar posiciones. Y yo no creo que en la cantidad de gente capaz de esta Cámara no nos puedan entregar un dossier para ver las acusaciones que recibió. Acá tengo el procedimiento completo porque recuerdo haber pedido y se llegó hasta el estadio de la defensa del doctor Galeano Perrone y ahí se comprobó la falta de quórum y murió el asunto. Bueno, además, como bien decía mi querido amigo Fernando, la mitad por lo menos ya escuchó y ya conoce. Yo no tengo problema y he leído toda mi vida expedientes, acá hay abogados que han ejercido la profesión también y no necesitamos escuchar de vuelta, al contrario, tenemos que darle la oportunidad al doctor Blanco que venga y se defienda de lo que él dice en público y en privado fue una persecución política, fueron argumentos sin importancia. Y si no tenemos tiempo para esto, me pregunto, presidente, entonces ¿para qué? ¿Para viajar? ¿Para visitar parientes? ¿Para qué? Estamos hablando del juicio político a un ministro de la Corte. Debería ser prioridad uno. Así como hoy se convocó esta extraordinaria, va a poner el absurdo que se convoque la extraordinaria para mañana. Necesita más tiempo para defenderse, démosle todo el tiempo del mundo. Prefiero que se venza el plazo y él pida 15 días para justificarse y se jubila mientras se defiende. Pero realmente no estoy de acuerdo y el plenario así lo decidió, entonces se necesita una mayoría calificada para revocar lo que resolvimos, que es hacer el juicio político antes que se jubile. Es un derecho que le asiste a él, a nosotros y a la ciudadanía, mi querido presidente. Por eso yo firmé la nota. No tengo cuestiones personales, no hice parte de la acusación, no formaba parte de aquel equipo de diputados o senadores en épocas muy conflictivas que todos vivimos y conocemos, pero sí era presidente del Consejo de la Magistratura, trataba con ellos y con los representantes en el Consejo y en el jurado, le decía yo sinceramente, desde donde pueda voy a tratar de que este juicio se resuelva rápido, no por condenar o salvar a nadie, sino sencillamente para que se trate el tema. No vamos a quedar sin discurso y la próxima vez que querramos acelerar o frenar un juicio por circunstancias ajenas a lo que estamos discutiendo, nos vamos a equivocar, presidente. Coincido con usted, las formas son importantes, pero no sé si alguien tendrá la valentía para decir 4 años es mucho, la causa perimió, los motivos desaparecieron, mandemos al archivo esto y votemos y que cada uno asuma su responsabilidad. Y notemos con el verso... ¿Algo pasó? No, perdón. De ir pateando para adelante, no creí que hubo aplicación del reglamento, viste que... Bueno, de ir pateando para adelante para no tratar el tema. Esto se trata de que todos nosotros tenemos que asumir posiciones. Yo sé que es mucho más fácil mimetizarse, andar cuerpo a tierra, no pedir la palabra y no decir absolutamente nada. Pero, presidente, estamos hablando del Senado de la Nación, estamos hablando de la Corte Suprema de Justicia, estamos hablando de la necesidad que un hombre que fue acusado hace 4 años tenga la posibilidad de defenderse, si tiene sólidos argumentos. Y yo le confieso, mi querido presidente, algo que no lo dije antes. Puede ser que el doctor Blanco, con los argumentos que presente, me convenza de lo contrario. Y puede ser inclusive que vote por su absolución. Porque ¿cuál es la verdad que tenemos nosotros los ciudadanos? Lo que se publicó, lo que dijeron partes interesadas. Pero ¿hay pruebas consistentes que sostienen la acusación? ¿Será posible que él pueda demostrar su inocencia en el pleno como este y televisado por la televisión para que toda la gente que lo conoce, que trató con él, sepa realmente qué es lo que pasó? ¿O sencillamente vamos a dejar que los 3 acusados se jubilen y se vayan y este órgano no cumpla con su función? Yo le pido encarecidamente, presidente, con respeto, con aprecio y con cariño, esté a la altura del cargo, cumpla lo que dice el Pleno de hacer este juicio político y terminarlo antes de que se jubile. Se merece esta respuesta de este órgano, presidente. Muchísimas gracias. Gracias, señor senador. Yo tengo la facultad administrativa de revocar y no lo he hecho. Por eso puse a consideración del Pleno. Senador Enrique Baqueta tiene el uso de la palabra. Gracias, presidente. Yo disiento con el compañero, perdone que lo mencione, Enrique Riera, pero
acá no se trata de una cuestión de querer dilatar o no, no se habló de eso en ningún momento. Yo creo que el juicio va a empezar o continuar en la fecha dispuesta, que tenemos ya prácticamente todo, que es este martes que viene. Lo único que se está discutiendo es si se va a empezar de nuevo, que es escuchando la acusación, y lo único que perderíamos es una semana de tiempo. Rasmussen, senador. No, mi propuesta concreta es, yo voy a terminar, Discúlpeme. o sea, mi propuesta concreta es, nosotros lo que queríamos hacer no es buscar el pelo en la sopa y que no se le llegue a término con este juicio político a Blanco, si lo que queríamos hacer es precautelar el debido proceso. La defensa, en forma permanente en el periodo pasado, hablaba de que nos juraron todos y no iba a haber nunca voto para poder condenarle porque no habían jurado los 30, habían solamente jurado 23. ¿Y cómo íbamos a hacerle jurar al final si no habían escuchado la acusación? La teoría que habla el compañero Sergio Godoy es muy importante y me parece muy atinada, pero también tenemos los tribunales internacionales, tenemos juicios políticos que se están discutiendo y nosotros tenemos la voluntad de poder llevar adelante, si queremos, y poder terminar a término el enjuiciamiento del señor Sindulfo Blanco, escuchando la acusación y dándole el debido proceso y cubriéndole a la Cámara de que no tengamos ningún tipo de responsabilidades posteriores. Y yo no veo de que no cumplamos con el objetivo de los 13 compañeros que pidieron el juicio político, que se inicie el juicio político. Por eso que yo creo que este dictamen es acertado. Que se escuche la acusación. Nosotros hemos elaborado un procedimiento en el periodo pasado, no sé si los compañeros conocen, de los plazos establecidos para llevar adelante y que siempre se cuide el debido proceso, que es el problema que hemos tenido en los juicios políticos anteriores. Por eso, presidente, mi moción concreta es que se inicie en el plazo establecido, pero en vez de que continúe con la defensa, que empiece con la acusación y que sea notificado a los señores fiscales, diputados, para que vengan a exponer, que se le notifique a Sindulfo Blanco que venga a escuchar la acusación y que se dé inicio en la fecha establecida. Y posteriormente que se siga con lo establecido en nuestro reglamento. No importa que tengamos presupuesto, presidente. Tenemos otro día para poder también establecer una extraordinaria o terminado el presupuesto, podemos continuar con el juicio político si hace falta. Pero yo creo que está todo bien organizado, no hace falta... Senador, para entender y para que los colegas estén en sintonía. Entonces usted propone que la acusación se haga el martes 13 y la defensa se haga el miércoles 5 de diciembre. Así mismo. Este martes 13. Así habíamos quedado, presidente. Sí, y justamente quiero nomás volver a aclarar a los colegas que no están siguiendo, señora senadora, no todos forman parte de la mesa directiva, entonces en estos temas tenemos que ser muy prolijos, no podemos cometer ningún tipo de errores. Que comience de nuevo, presidente, para que entienda la ciudadanía, que esto empiece de cero, que vengan los fiscales, senador, lean su acusación. Senador, voy a respetar el orden de inscriptos. Está primero la senadora Desiree Masi, después está el senador Fidel Zavala, después está la senadora Georgia María Arrúa. ¿Quiénes? No, pero ocurre que todos están hablando sobre el punto. Pero discúlpeme, senador, vamos a tocar, pero ahora estamos tocando sobre el particular. Senadora Desiree Masi, después le voy a conceder la palabra, señor senador, con gusto. No, voy a... justamente, presidente, yo me voy a desanotar porque yo quiero hacer una consideración política y me gustaría seguir escuchando las consideraciones jurídicas. Entonces, no sé quién está ahora, Fidel o no sé, o Estefan, que quiere aclarar. Creo que yo le pido por favor al senador Fidel Zavala si me puede permitir, si tiene la gentileza de cederle brevemente porque hay una consideración que quiere hacer el senador Dionisio Amarilla.
Gracias, presidente. Quiero tener claridad respecto a la hora en que se convocaría este martes 13, que es el martes que llega, a la sesión extraordinaria, porque el Pleno decidió tratar el próximo jueves el paquete de leyes impositivas y hay casi un consenso, existe un consenso de tratar los 3 o 4 proyectos que existen. Entonces, parecería ser contradictorio que por un lado, a gritos, se pida tratar ese paquete impositivo y por el otro lado, se fije esta sesión extraordinaria para volver a escuchar las acusaciones, salvo que se convoque a la tarde a la extraordinaria, presidente. Gracias. A usted, señor senador. Sobre la moción, senador Rasmussen. Ante los comentarios jurídicos, que a mí no me corresponden hacer, yo quiero retirar mi moción, presidente, porque yo entiendo que ahora se va a analizar si se comienza de vuelta o si se continúa. Entonces, para no confundir, quiero retirar mi moción, presidente. Gracias. Gracias, señor senador. Se concede la palabra al senador Fidel Zavala. Gracias, presidente. Inscribite, por favor, Enriquito. Solamente para colocar un poco 2 puntos, presidente, y hacer una consulta. Yo considero lo que dijo el senador Godoy, disculpe que lo mencione, no podemos obviar, ¿verdad?, la existencia de un órgano, ¿verdad?, donde tiene su función independiente de que haya sido en el periodo pasado, por un lado. Por otro lado, creo que es importante la transparencia, creo que es importante dar un mensaje. Esto tiene 4 años o cerca de 4 años, presidente. El 10 de diciembre es la fecha límite. Y en ese sentido, para aclarar un poco para los colegas, ¿verdad?, quiero hacer una consulta. Esta acusación, porque estamos hablando de una nueva acusación, estamos hablando del periodo para presentar la defensa, ¿verdad?, y después del juicio. Yo entonces hago esa pregunta, presidente. ¿Esta acusación ya fue hecha o no? Esa acusación ya se había realizado en el periodo anterior. ¿No hay necesidad de hacerse nuevamente? El dictamen que hoy recibimos nos dice lo contrario, pero hay... Pero si está hecha la acusación, presidente. Por eso le estoy diciendo... No importa, vamos a jurar. Juremos. Eso Y es cuestión de horas justamente nomás. y la polémica... Para terminar, presidente, porque Sí. en función a eso tenemos que ir, ¿verdad? Sí. Porque tenemos nosotros en la siguiente sesión 4 proyectos de leyes muy importantes que nos va a llevar el tiempo y tenemos que ser transparentes. Yo estoy de acuerdo con lo que dijo el senador Enrique Herrera. Si no existe una voluntad política, hablemos claro. Gracias, presidente. A usted, señor senador. Senadora Georgia María Arrúa tiene la palabra. Una vez que se constituye en tribunal el Senado, y esto fue lo que pasó en el periodo pasado, la etapa está preclusa, presidente. Ya se acusó, ya escuchó la defensa, porque justamente recién consultamos con el secretario, estuvieron presentes, escucharon los defensores, estuvo el acusado. No podemos volver a realizar el mismo acto. Si nosotros nos constituimos en tribunal para un juicio político, lo que tenemos que hacer es jurar quienes no estuvimos para poder formar parte del tribunal. Esto es lo mismo que un juicio cualquiera, donde ante un tribunal de apelación, uno de los miembros se cambia, vamos a borrar todo lo que ya se hizo en el expediente y volver a hacer. Es la misma situación absurda, presidente. Se tiene que continuar desde el momento en que quedó el juicio. Juramos nosotros, los que no éramos senadores en ese entonces, y pasamos a integrar ese tribunal que ya está compuesto. Gracias, señora senadora. Se concede la palabra a la senadora Desiree Masi. Yo voy a hacer unas consideraciones políticas, presidente, sobre este tema, porque muchos entredichos y muchas cuestiones se dicen. Los senadores que no dimos quórum en la legislatura pasada, no lo hicimos a escondida. Hubo una conferencia de prensa acá, en el 5º piso, donde usted participó y otras personas, 19 senadores, hicimos la conferencia de prensa. Y dijimos claramente esto. Esto no tiene nada que ver con el calendario aclaro de lo que estamos tratando, porque siempre se habla como si fuese que cobardemente dejamos sin quórum. Algunos hacemos las cosas y asumimos los costos. ¿Y qué fue lo que dijimos en ese momento? De todos los colores era: no vamos a participar de un juicio político digitado por el presidente Cartes
y queremos que vengan la cabeza de todos los ministros. Y al mismo tiempo presentamos en diputados el juicio político a Torres Kinzer, a Vareiro de Módica y no me acuerdo a la otra persona, ¿verdad? Porque cuando eso, el ministro Núñez ya había renunciado ahí en diputados y fue premiado, por cierto, por un gran cargo en Yacyretá, ¿verdad? Cuando eso nosotros, ese fue nuestro argumento y presentamos en diputados. ¿Y qué hizo diputados con eso? Nada. O sea, ¿quién está secuestrado acá también? ¿Por qué no se corrió ese otro? Y acá voy a contar una cosa que fue el motivo de nuestra acusación en aquel momento. Porque ocurrió algo gravísimo entre lo que hicieron Torres Kinzer y Vareiro de Módica. Y creo que Fretes también era. El otro, ¿verdad? El jefe de la gavilla que se llama el ministro Fretes. Por acá parece que muy pocos hablamos de los ministros de la Corte en la realidad. En ese momento, ¿qué hicieron estas personas? En el caso de Neneco Vilmar Acosta, que fue una vergüenza, y ese fue el argumento. Se habían encontrado restos óseos en la casa de Neneco Vilmar Acosta. Y una valiente fiscala, que no me acuerdo el nombre realmente, llegó hasta la Corte a apelar, porque le habían dado la libertad ambulatoria. Y estos ministros se sentaron sobre el expediente e impidieron la captura de Vilmar Neneco Acosta, que termina matando al periodista y a su compañera de trabajo. Y esa fue la acusación demostrada y con fechas. Y sin embargo hubo una protección corporativa o política o partidaria en la Cámara de Diputados porque nadie se animó a iniciar el juicio político con la gravedad del hecho, porque eso sucedió, y está perfectamente documentado qué sucedió. Y yo no sé, me tengo que recordar del nombre de esa fiscala que pedía la detención de Vilmar Neneco Acosta y que estos ministros tranquilamente cajonearon y en el medio, ¿verdad? Resulta que, por cierto, se encontraron los restos en el medio de una interna partidaria y entonces nadie lo quería apresar. Ahí sale, se lo elige otra vez intendente y pasa al final todo. Y en eso consiste la acusación que había presentado el PDP, no en estas historias nomás que ellos se autodenominaron, ¿cómo se llama esto? Inamovibles y toda esta cuestión. No, señor, está demostrado lo que pasó y continúa allí el pedido de juicio político. Entonces, yo solamente quiero aclarar ese tema. Voy a votar cuando se hagan acá las mociones, pero quiero volver a aclarar. Siempre dimos la cara y expusimos los motivos. No es ninguna cuestión antojadiza. Y si quieren les muestro la conferencia de prensa de los 19 en el 5º piso y los argumentos que dimos allí. De todos modos consideramos que tiene que continuar este juicio político y en su momento también vamos a cuestionar un juicio político que nosotros no entendemos porque muchos son corruptos, pero que nosotros sepamos, el ministro Garay se le puede tratar de muchas cosas, de lento, de argel, de esto que aquello, pero sinceramente un juicio político porque alguien es lento o porque es argel o porque no atiende el teléfono a los políticos, en su momento nosotros vamos a discutir. Y aprovecho y aclaro esto último. También en la Cámara de Diputados, el diputado Aliana se sentó 2 meses sobre el juicio político al Contralor, ¿verdad? Allá pasó, nos remitió al Senado y cuando llegó acá, y acá está en este momento, no podemos iniciar porque resulta que el plazo de la defensa, que es de 20 días, que nadie va a incumplir un reglamento de juicio político, ya nos llega en el receso. Entonces vamos a poner un poco todas las cartas sobre la mesa. ¿Por qué hablo? Porque dice la prensa, está congelado el juicio político al Contralor, dice. Y nadie se acuerda de lo que pasó en diputados, de por qué no se remitió eso en tiempo. Y ahora el Contralor se pega el lujo encima de amenazar a todo el mundo. Ojalá que en marzo se pueda continuar ese juicio. Y también ya lo aclaro porque hay gente que dice, pongan esto, aquello, lastimosamente la acusación llegó. Ahora acá, pero ya no podemos meter ninguna causal, creo, dentro de la acusación del Contralor, porque lo que está ya está y haga lo que haga en este momento ya no es motivo porque ya pasó esa etapa. Solamente quería aclarar y voy a votar acá por lo que estoy, y yo creo que en todo caso, si hace falta hacer una sesión extra, que vengan los fiscales, yo estoy escuchando lo que están diciendo acá los abogados, que se haga en la misma fecha,
¿verdad? ¿Cuál lo que es el problema? Si son, creo que son 3 sesiones extras, ¿verdad? Lo que se están planteando. Y bueno, o no, 3 son. 5 en total. Son 2 días, ¿verdad? Y bueno, y que se haga una sesión y que se escuche a los fiscales que por fin también creo que están ya totalmente completos. O sea, ¿cuál es el drama? Yo sinceramente no creo que haya. Si vamos a estar 2 días, hagamos eso. Y hay una sesión que le escuchamos a los fiscales nuevamente, si existe la duda, si es que realmente existe una duda jurídica, y ahí proseguimos absolutamente todo. Yo no veo tanto drama si conservamos la fecha llamando a una extra ahí en el medio. Es la propuesta que hago, sin modificar las fechas. Gracias. Gracias a usted, senadora. Se concede el uso de la palabra al senador Enrique Riera. Bueno, yo sinceramente creo que agradezco su decisión, presidente, de someter esto al Pleno, como viene haciéndolo reiteradamente, para poder debatir. Yo tenía anotado en el calendario que el martes 13 a las 3 de la tarde íbamos a escuchar la defensa del doctor Sindulfo Blanco, que el miércoles 14 a las 3 de la tarde íbamos a estudiar la admisión de las pruebas, que a las 4 de la tarde íbamos a escuchar los alegatos, íbamos a llamar auto para sentencia, y a las 5 de la tarde íbamos a votar, íbamos a cerrar este capítulo negro y largo para que nunca más se repita. Y de la misma manera era comprensible que por el estudio del presupuesto y los plazos que el reglamento establece no se hayan podido incorporar los 2 juicios políticos que faltan, pero tengo fe. Pero ahora, escuchando a la preopinante, creo que hay mucho más argumentos de detalles que yo particularmente no conocía en relación a los pedidos de juicios políticos de otra gente, y creo que el partido que es del que habla, tiene todavía la acusación original en sus manos para otros ministros de la Corte, y quizás sea la oportunidad para impulsarlo. Si hay votos, que vengan, y si no hay votos, que se entierren. A mí lo que me molestó y me molesta siempre es tener la sensación de inseguridad de una espada de Damocles sobre funcionarios de tan alto rango, porque sé y conozco que cuando están en esa situación de vulnerabilidad pueden comprar tiempo o tranquilidad, en el buen sentido de la palabra, o con cargo, o con sentencia, o quizá con efectivo, o algún otro tipo de canje de favores, y no podemos tener ministros de la Corte amenazados con posibles juicios políticos. Entonces, instaría a que la acusación que ya está contra otros por temas bastante serios, lo pongan sobre la mesa, ya que lo tienen, y se decida si es que van a avanzar o ya se archivan. Entonces tenemos una corte establecida. Y lo segundo, coincidiendo con la teoría del doctor Godoy y de la senadora Rúa, todos los días cambian los jueces en el tribunal, o por inhibición, o por recusación, o por renuncia. Los pleitos jamás se interrumpen. Los procesos no se pueden reiniciar. Corremos riesgo, porque debe hacer demasiado bien las cosas, de que supongamos esta acusación en segunda versión, para que escuchemos de vuelta, no sea exactamente igual a la primera, porque eso está todo transcripto, y eso es lo que nos da a nosotros la certeza. Entonces, si resolvemos el problema del juramento de lo que no estábamos, y tenemos acceso a las actas de las acusaciones, está resuelto el problema, y podíamos la semana que viene sacarnos este asunto de encima y dedicarnos a las leyes tributarias y al tema presupuestario, presidente, y no estaríamos violando, creo yo, ninguna ley. Por esa razón, presidente, aunque Patria Querida haya retirado la idea, yo me mantengo, que se mantengan las fechas, que se mantengan los plazos, que se mantengan las horas, que nos hagan llegar las actas de acusación, y vamos a juzgar con la mayor imparcialidad y objetividad posible, cumpliendo con todos los requisitos para no tener ningún problema el día de mañana. Pero pongamos un punto final a este asunto, presidente. Esa es mi opinión y esa es mi moción concreta, que se respeten las cosas como habíamos establecido y que cumplamos con las formalidades pendientes para poder definir este asunto. Muchas gracias, presidente. A usted, senador. Se concede la palabra al senador Sergio Godoy. Sin ánimo de aburrir, presidente, solamente 2 precisiones. Una, que esta cuestión ya se planteó hace varios años, siglos en el derecho, y ahí fue que nació la teoría del órgano, ¿verdad? Cómo más allá de las personas respetar un actuar que se realizó en un cuerpo colegiado.
Ahí fue que nació y se le dio una vía independiente, un artificio jurídico en el cual nosotros nos hallamos abocados hoy día en el Senado. Desconocer eso implicaría incluso un caos jurídico en este propio Senado. Nosotros estamos tratando proyectos de ley que aprobó el Senado anterior, que fue a diputado y después vuelve. Sería gravísimo y sería un retroceso para el derecho pretender decir que porque aquí estamos personas diferentes, lo actuado no corresponde. Esa precisión quería hacer. Sí corresponde lo que dijo la colega Rúa, tenemos que jurar para constituirnos en tribunal, pero no desconocer lo que ya se actuó. ¿En virtud a qué vamos a desconocer? Que no estábamos aquí. Es una actuación oficial que fue realizada ante este Senado constituido oficialmente. Nada más, presidente. Es eso, y que se respeten las fechas con la salvedad que la fecha para la defensa, la hora, no puede estar preestablecida. La defensa tiene que ser amplia y escucharle hasta que ellos digan basta. Esa es una salvedad que tenemos que hacer. La fecha para la defensa tiene que ser hasta que ellos digan basta. Porque eso sí está protegido por la Convención Interamericana y por los diversos fallos de la Comisión. Es todo, presidente. Gracias, senador. Se concede la palabra al senador Tony Aporil para una moción de orden. Gracias, presidente. Simplemente a los efectos de solicitar moción de orden de cierre de lista de oradores. A consideración el cierre de lista de oradores. Suficiente mayoría de aprobados. Tiene la palabra el senador Blas Antonio Llano. Gracias, presidente. En primer lugar, yo quiero decir que yo no noto ningún ánimo de entorpecer el juicio político del ministro Blanco, ¿verdad? Creo que el dictamen que pidió el presidente de nuestro Senado era a los efectos de tener, digamos, claridad y por un lado una opinión también jurídica desde un punto de vista, ¿verdad? O sea, yo no creo de que esto haya que entender como una maniobra ni como una actitud dilatoria y esperar que el ministro Blanco se jubile para después pretender hacer uso de esto. Quiero aclarar nomás eso porque yo no veo de esa manera, ¿verdad? Lo segundo, creo que la voluntad expresada por la mayoría de los colegas que hicieron uso de palabra es poder terminar el juicio político antes de que el ministro Blanco pase a jubilación, ya sea condenándolo o absolviéndolo de acuerdo a las pruebas que se puedan presentar, de acuerdo al libre ejercicio de la defensa que va a hacer él y sus asesores, es decir, un respeto irrestricto al debido proceso, que es una cuestión constitucional que no podemos obviar, ¿verdad? Y en tercer lugar, a pesar de que no conozco la teoría del órgano, que varias veces expresó el colega Sergio Godoy, sin embargo, lo escuché, que no tiene nada que ver con el primer proyecto que aprobamos. Okay. Lo escuché a la colega Nania Rúa y realmente tiene demasiado sentido lo que dice, ¿verdad? O sea, si nosotros ya empezamos la acusación, si nosotros ya empezamos el proceso, lo que faltaría hacer, señor presidente, en la sesión extraordinaria, en base al calendario que tendríamos que aprobar antes de terminar la sesión, es sencillamente que aquellos colegas senadores o senadoras que no formaron parte del periodo anterior donde se inició el proceso de juicio político, sí puedan jurar como que van a ser miembros del jurado que va a juzgar, ¿verdad?, todas las redundancias y por haber la conducta del ministro Sindulfo Blanco. Haciendo esa salvedad, presidente, concretamente quiero mocionar que se apruebe todo lo actuado hasta este momento, que en la primera sesión extraordinaria puedan jurar los colegas senadores y senadores que no formaron parte de la primera parte del juicio político, y en tercer lugar que se apruebe el cronograma a los efectos de respetar el debido proceso. Gracias. Para entender bien, senador, y para tener mayor claridad, usted propone que los colegas que aún no han jurado, como primer paso, sí, juren todos. Sí, señor. Una vez que ellos hayan jurado, se prosigue en el estadio en que quedó el juicio político. Así mismo, presidente. Eso significa ya no escuchar nuevamente a los fiscales acusadores. Así mismo, presidente. No, para entender bien. Así mismo.
Senador Enrique Baqueta, se le concede la palabra. Ustedes Lugo de Anata. No, yo quería, presidente, yo quería nomás aclarar de que cuando entramos en este tema de hablar del pasado, entramos en un territorio medio complicado porque medio se quiere hacer ver cosas peligrosas y estábamos cada uno ocupando nuestras funciones y yo no quiero más entrar en ese tema, Enriquito, porque vamos a pelearnos otra vez. Entonces, yo quiero terminar el juicio de Blanco como vos querés, pero no quiero que por cuestiones políticas se quiera decir cosas que por ahí puede la gente empezar a presuponer de que fulano y esto y las insinuaciones peligrosas, porque ya no quiero más entrar. Vamos a dejar el pasado para seguir construyendo el Paraguay, pero no a venir acá y sí porque uno dice escuchemos la acusación y el otro dice la defensa, queramos o no queramos, porque nuestro reglamento, que lo hemos hecho justamente porque el juicio de Lugo se sigue discutiendo en tribunales extranjeros. Nosotros acá podemos empezar de nuevo y podemos terminar en 4 días también si queremos. O sea, esa es una cuestión, el tema de la voluntad de poder llevar adelante, escuchando la acusación, escuchando la defensa, la apertura de prueba, presentación de prueba, alegato y se liquida el pleito antes del día de diciembre si queremos. O sea, lo que quiero nomás aclarar que acá no hay mala intención, lo único que se quería era precautelar al Senado. Está la teoría del órgano, está la teoría del debido proceso y, lógicamente, dentro del esquema de las insinuaciones y presunciones se presume pruebas en contra siempre, pero la ciudadanía tiene que saber que hay voluntad. Y yo no quiero entrar a hablar de lo que pasó porque si no vamos a terminar mal. Y acá yo creo y voy a presumir la buena fe de los compañeros y que nadie realmente quiera hacer cosas que no correspondan. Entonces yo lo que pido a los compañeros es lo siguiente. Si vamos a empezar escuchando de vuelta la acusación, se puede hacer el mismo día que habíamos establecido escuchar la defensa y podemos terminar tan rápido el juicio como nosotros queramos terminar, porque no hay plazo establecido en nuestro reglamento, presidente. Y el debido proceso siempre va a estar cubierto y no hay un entredicho, porque la defensa va a venir a hablarnos de que no hubo juramento, no juraron los 30 que tenían que escuchar y algún día se puede decir de que gente que realmente no escuchó la acusación, que escuchó solamente la defensa, juzgó en un caso. Y no es cierto que en los tribunales ordinarios, especialmente en los tribunales de sentencia en lo penal, cuando se los recusa y se va a la Cámara de Alzada y se tarda más de 10 días, el juicio comienza de nuevo. Se anula el juicio y comienza de nuevo. Entonces, cuando pasan 10 días. Por eso nomás era todo este tipo de cosas. Pero yo no voy a hacer ninguna propuesta, presidente. Yo lo único que quería nomás era dejar claro y que se haga lo que quieran del Pleno. Yo no tengo problema porque justamente lo que quiero es que se cuiden los detalles para que nuestra resolución no tenga peros en el futuro. Nada más que eso. Gracias, señor senador. Senador paraguayo Cuba, se le concede el uso de la palabra. En mi carácter de novato, presidente, y de profano en juicios políticos, Señora senadora, sí podemos. ¿Puedo hablar un ratito? Gracias. Yo lo que estoy entendiendo, sacan lento, es de que ya hay acusación contra 3 ministros de la Corte. Los más antiguos ya saben eso de taquito, y me estoy informando acá con la gente que está en el área. Cuando vos le recusás a un juez o se muere, nadie pues le llama otra vez a declarar al procesado. ¿De dónde? Porque esa historia que hay que volver a escucharle. Para eso tenemos 4, aunque sea un dedo de frente que tenemos cada uno. Va este cobio, si el juez
se cambia 3 veces, hay que llamar la indagatoria 3 veces al procesado. Ya poina. Dice demasiado bien en los 25 cuál es el procedimiento de la Constitución. Acá está la ley. Juicio político ya. Démosle como aguinaldo a esta población y para que festejen el 24 de diciembre la muerte civil de estos 3 sujetos. Blanco o negro, mejor dicho. Me acuerdo cuando negro se metió en el juzgado de enjuiciamiento, nadie le perseguía hasta el baño. Y muy bien que corrió. Y eso fue ya hace 7 años atrás. En el 14 recién se le inició el juicio político. ¿Y saben qué me dijo después cuando estaba con su guardaespaldas? Anda a pedir tu juicio político. Pasaron 7 años, compañero. 7 años. Y el tipo sigue en Alto Paraná como superintendente. Con su cómplice, la de Módiga. Con su cómplice. Entonces yo digo, acá cuando se lo destituyó el presidente Lugo, una maratón en 48 meses, en 48 horas, mejor dicho, perdón, 48 horas un presidente de la República, y estos delincuentes, no puede ni ser que nos vayamos hasta el otro año. Yo emociono, presidente, y creo que concuerda con lo que planteó Desiré, perdón que la cite, y también en parte con lo que dice Baqueta. Abulto a estos delincuentes. 1 por 3 en un solo juicio, si es posible. Este asunto de la Corte Interamericana. El 137 nos dice la Constitución. Después están los convenios y todos los yaguares ahí maleta abajo. Presidente, antes de fin de año, los 3 afuera y adentro, al pedo, digo, esto pues no va a ocurrir, ¿verdad? Jamás en Paraguay, en esta democracia, que estos 3 vayan a la cárcel. En esta democracia no se van a ir. Blanco asalta con sus corifeos y sus ex. Voy a evitar entrar, no me va a tocar a mí también porque me mi pariente. Y no podemos seguir así, compañero. Pido juicio político ya en diciembre y que la cabeza de los 3, la ciudadanía festeje en bandeja de cartón, lleve, el 24 de diciembre. Gracias, presidente. A usted, senador, se concede el uso de la palabra al senador Víctor Ríos. Gracias, señor presidente. Yo me veo obligado a ser muy coherente, presidente. Aquí no se puede poner como ejemplo lo que le hicieron al presidente Lugo. Eso fue un mamotreto y ya van a ver lo que va a pasar en la Corte Interamericana. Y no porque haya sido ministro del presidente Lugo en aquel entonces, sino en todos los casos de juicios políticos venimos señalando que nuestro procedimiento adolece de graves vicios, de gravísimos vicios. Y la Corte Interamericana, nosotros como Estado soberano hemos decidido aceptar la competencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Y nos sometemos a lo que se llama, en doctrina constitucional contemporánea, al control de convencionalidad de nuestra legislación interna. ¿Qué es el control de convencionalidad? Nosotros como Estado, por esta Constitución que invocamos, soberanamente decidimos someter al control de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos la compatibilidad de nuestra legislación interna con el derecho convencional, con los tratados, con los convenios internacionales firmados y ratificados por el Paraguay. Convenios y tratados internacionales que son superiores en el orden de prelación a la legislación ordinaria que nosotros aprobamos. Entonces, no es la primera vez que estoy escuchando este tema de preguntarse si por qué la Corte Interamericana, y es por esto. Podemos decidir retirarnos, como está planteando Venezuela, y nos retiramos del sistema interamericano de los derechos humanos.
es una alternativa. Pero mientras tanto estamos obligados a someternos a los principios del sistema interamericano de los derechos humanos, a sus normativas y a la interpretación de esos principios, de esas normativas que hace la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Eso para empezar. En segundo lugar, señor presidente, quiero hacer mención a la teoría del órgano del senador Godoy. O sea, perdón, no del órgano del senador Godoy, a la teoría del órgano invocada por el honorable senador Godoy. Esa es una teoría del derecho administrativo. Es una teoría del derecho administrativo. En este caso, de los juicios políticos, debemos aplicar los principios del debido proceso penal. Explicó magistralmente, pero no se aplica a este caso. ¿Por qué? Porque precisamente de nuestra Constitución se deriva, de los convenios sobre derechos humanos firmados por el Paraguay y de las decisiones coherentes, pacíficas de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, se tiene ya la siguiente doctrina, repito, pacífica y no discutida ya, que de todos los procesos de los cuales pueda derivarse alguna sanción para una persona, es decir, esto no se reduce pura y exclusivamente al proceso penal estrictamente hablando, sino de todos los procesos, incluidos los procesos administrativos y políticos, incluidos los procesos llevados a cabo ante los órganos legislativos, deben respetarse los principios del debido proceso penal. ¿Por qué? Porque va a derivar una sanción de este proceso. Entonces, ¿por qué hay que volver a escuchar la acusación? Porque, señoras y señores, por la Constitución esta de 1992, que es una Constitución maravillosa, garantista, que estableció y establece el Estado social de derecho en nuestro país, el Paraguay ha decidido definitivamente abandonar lo que se llama el proceso inquisitivo y pasamos a un sistema acusatorio. Y el principio esencial del principio acusatorio es la inmediatez. Acá está en el Código Procesal Penal. El principio de la inmediatez. Es decir, ¿qué implica esto? Que yo como juzgador debo participar personalmente y con todos mis sentidos, si es que tengo todos los sentidos, o con los que tenga, del debate, del proceso, verlo al acusador, interpretarlo, ver sus gestos. Por eso dicen, hay ve testigo falso. Todo eso el juzgador debe estar percibiendo directamente por sus sentidos. Eso dice nuestro sistema, eso dice nuestro Código Procesal Penal. Por eso debe repetirse la acusación. ¿Cómo nosotros vamos a juzgar, señor presidente, si no escuchamos la acusación? Y si decimos no, tienen que juzgar y ya con lo que se tenga estamos escriturando el proceso. Volvemos al sistema inquisitivo, que era todo por escrito. ¿Cómo los que somos? Es más, en el proceso penal no es cierto. Si en el proceso penal se suspende por más de 10 días el juicio, se reinicia todo. Aquí está, artículo 374. Si se superan 10 días de suspensión de los procesos penales, en el 11º día debe empezar de vuelta desde la acusación, aun cuando sean los mismos jueces, señor presidente. Aun cuando los 3 jueces sigan siendo los mismos, pasados 10 días, nuestra legislación entiende que se rompió el principio de la inmediación, porque ya hay catumas de Zaraira, el oye, evacué y la proceso. Entonces, por más que sean los mismos jueces, tiene que volver a hacerse la acusación por el principio de la inmediatez. Apenas de cualquier tiempo van a suspender, güey. Por eso, señor presidente,
Pero con mucho gusto podemos antes de Navidad echarlo, no sé, condenarlo a la hoguera y todo y decirle que se quemen a los bonzos en la plaza. Ningún problema. Pero si estamos diciendo que realmente queremos consolidar el Estado de Derecho, que vamos a respetar la legislación vigente, respetemos lo que nosotros mismos hemos escrito y asumamos y cumplamos con las obligaciones que hemos asumido ante el sistema interamericano de los derechos humanos. Y cierro con esto, presidente. En mi caso, en este tema de Blanco y compañía, nosotros hemos votado en contra del diputado porque la acusación consideramos que era un mamotreto, con lo cual no quiere decir que sean inocentes de todo lo que dicen por ahí. De todo lo que dicen por ahí. Pero supongamos que la acusación sea certera, irrefutable. Con más razón tenemos que respetarle todas sus garantías. Con más razón, si es culpable, hay que respetarles todas sus garantías a los acusados, porque para eso están establecidas las garantías constitucionales. O si no, directamente declaremos que aquí terminó el Estado de Derecho. Y no sirve como ejemplo lo que le hicieron al presidente Lugo. Eso es impresentable desde todo punto de vista. Impresentable desde todo punto de vista. Entonces, no repitamos la historia, una historia realmente nefasta para el Paraguay, para nuestra democracia, para el pueblo, y en consecuencia respetemos estrictamente las garantías constitucionales establecidas. Por eso, presidente, hay que volver a escuchar la acusación y después que cada uno decida. Muchas gracias. A usted, señor senador. Senador Víctor Bogado, yo quiero manifestarle lo siguiente, que ya se cerró la lista de oradores, una moción hecha por el senador Apuril, si el Pleno le concede a consideración la solicitud hecha por el senador Víctor Bogado como una excepción. Le solicito brevedad y que sea conciso. 2 minutos. Presidente, quiero hacer la misma puntualización que hice en la mesa directiva que creo que generó este dictamen. Porque sin ser jurista, yo simplemente por el razonamiento lógico y usando los números, yo recordé lo que pasó en su momento. Y abonó mi tesis, disculpe que la mencione la senadora Desiré, que bajó una línea política que había de lo que había ocurrido en aquel entonces, donde 19 senadores no participaron del proceso. ¿Y qué pasó? Los jueces, cuando eso yo me acuerdo en la última sesión, la defensa vinieron a hacer el descargo, los abogados del acusado. Y ellos dijeron que ya era nulo de toda nulidad porque el tribunal estaba incompleto, porque se necesitaba 30 senadores para que pueda constituirse el tribunal. O sea, es como un tribunal que de 3 miembros tiene 2 miembros. Entonces, nunca iba a haber quórum, nunca iba a haber los 30 senadores. Entonces, por eso que yo pregunté en la sesión pasada si vale lo actuado. Y peor aún, ustedes saben que solamente 9 jueces originales de aquel entonces hoy tenemos. O sea, hay 12 más que tienen que jurar. Perdón, senador. Hay 12 más que tienen que jurar. De 19 presentes, hoy en la actualidad somos 9 los que estamos... 12. De esos 19 están 12 otra vez ahora. 12 senadores. Tiene que jurar otra vez esos 12 nuevos, porque no juraron, ustedes no fueron jueces aquella vez. Y también los nuevos senadores electos para este periodo, que hoy son nuevos senadores. Solamente de los 26 que aquella vez participaron, están 9 presentes en este Senado hoy día. O sea, 33 son los que tenemos que jurar. Así es. Así es. Así es. Gracias, senador. No. Hay 2 mociones. La moción Blayano, juramento de los 33 que no juraron aquella vez, se prosigue el proceso tal cual había quedado. Moción Víctor Ríos, escuchar la defensa, escuchar a los fiscales sobre la acusación al ministro Blanco. Bueno, lo que modificaría los días del calendario original. Claro, moción Blayano es mantener tal cual hemos establecido.
No, el día de inicio no cambia, pero cambia el calendario con el planteamiento del senador Víctor Ríos, porque en ese caso se tendría que escuchar la acusación y cambiaríamos el día de la defensa, porque no podíamos nosotros al día siguiente escuchar, o sea... No. Bueno, voy a poner a consideración en primer lugar la moción. Les pido por favor que me escuchen los colegas. Voy a poner a consideración la moción. De darse los números de la moción Blayano ya no hay nada que hablar. Y no se modifica nada porque lo de Blayano es seguir el mismo itinerario. El calendario es el siguiente. Permítame. Permiso. Perdón. El planteamiento de Blayano, el calendario establecido el martes 13, el acusado ejerce su defensa. El miércoles 14, el tribunal admite o rechaza las pruebas ofrecidas a las 15 horas. A las 16 horas la parte formula los alegatos y el tribunal realiza el llamado de auto de sentencia. Y a las 17 horas para que el tribunal delibere sobre la culpabilidad o no. Presentación de pruebas y producción probatoria también. Sobre la moción, no, se cerró la lista ahora sobre la moción, pero para entender bien. Moción para entender bien, gracias, presidente. Yo creo que el doctor Blas Llano estuvo brillante y en esta extraña alianza Cerro Porteño. No, lo único que había que agregarle a la moción Blas, presidente, es que antes de que el doctor Blanco ejerza su defensa, no tenía que tomar juramento a 33. No, eso ya está escrito, eso ya está establecido. ¿Ya está? Bueno, entonces, si eso es así... Los 33 senadores que no juraron, que no juramos. Correcto. No tomar juramento, se le escucha al doctor Blanco, y como ese martes 13, presidente, no tenemos nada detrás... Él puede extenderse en su defensa el tiempo necesario, cumplimos con lo que dice el doctor Godoy y la teoría, famosa teoría del órgano. Sí. Y el miércoles 14 estaba agendado a las 3 la admisión de la prueba, reclamada el doctor Baqueta, a las 4 los alegatos, y ahí vamos a escuchar a ambas partes, ahí vamos a escuchar a los fiscales acusadores y la defensa, el llamado de autos, y a las 5 está previsto la sentencia, se puede demorar un poco más. Ya depende del Pleno. Así es. Senador Víctor Ríos, brevemente para argumentar sobre la moción y ya vamos a la votación. Sí, no, aclarar simplemente. Están todos muy brillantes y todo eso, pero hay que ser muy estrictos. Lo que vamos a escuchar, una cosa es los alegatos, que es lo que vamos a escuchar, si es que ya no nos permite escuchar a los acusadores. Una cosa son los alegatos. Lo que estamos diciendo, mi moción es que se escuche nuevamente la acusación. Claro, eso va a ser el proceso, porque ¿qué van a jugar lo que no escucharon? Simplemente, y la diferencia va a ser 1 o 2 días, máximo. No, porque no, ya, para toda acusación, aclaración. Brevemente, por favor, senador Blayano y usted, senador Baqueta, y después vamos a votación. Presidente, yo creo que ya quedó claro, solicito que a los colegas que no escucharon la acusación, en la brevedad posible, si puede ser mañana, se le haga llegar el legajo de la acusación, que es la transcripción de la acusación que hicieron los fiscales acusadores. Gracias, senador. Senador Baqueta. Para hacer una aclaración de las dos propuestas. La primera propuesta, Víctor Ríos, es escuchar la acusación. Escuchar la acusación, escuchar la defensa, apertura de la causa prueba, alegato, sentencia. Así es. La propuesta del órgano es escuchar defensa, apertura de la causa prueba, alegato, sentencia. Primero vamos a poner a votación la teoría del órgano. 33 senadores presentes. No. A consideración de 33 presentes son 17 senadores, la mayoría para moción Blayano. A consideración, a votación, moción Blayano. 17 votos se necesitan.
Suficiente mayoría. Suficiente mayoría, se sigue con el mismo itinerario previsto. Senadora Lilian. ¿Me puede acercar la copia de todo lo actuado a cada senador? Se va a hacer de esa manera. Muchas gracias a los señores senadores. Senador, se levanta la sesión. Vamos a señalar diario, sesiones y la acusación. Bajo el por del Filar Tía Ferreira. Y no tengo mucho que agregar, más que sintéticamente parafrasear aquello de que los luchadores importantes son aquellos que luchan toda la vida. Gracias, Jorge. Este homenaje le dedico a mi pueblo y a todos los que luchan por defenderlo a mi pueblo. Estamos sufriendo en este momento una guerra muy jodida, muy grave. Se llama guerra bioalimentaria. Estamos comiendo alimentos derivados de semillas transgénicas, creados por Henry Kissinger, para liquidar 4.000 millones de habitantes en 40 años. Y estamos sufriendo nosotros una invasión silenciosa que viene detrás del cultivo de la soja. Detrás del cultivo de la soja nos viene gente muy jodida, que estamos perdiendo soberanía. Además, estos son privilegiados porque no pagan impuestos. Y la soja no es un alimento, es un proyectil bioalimentario. Está matando gente y disruptor de las hormonas. Y ahí cuando me mandé con la parte de la cuñada, hoy ya te tiene intermedio. Y esas víctimas merecen todo el respeto. Son víctimas por la circunstancia muy maligna. Por favor, defendamos a los paraguayos y sintetizamos al Paraguay. Este es un llamamiento que hago a todos nuestros representantes. Para mí, todo querido, pero reaccionen por favor, para que sea muy claro. Se le recibió a todas las partes involucradas. Se está hablando de un proyecto de ley que busca que el servicio de transporte público sea a las 24 horas. Estuvo gente del sector privado, estuvo gente del Viceministerio de Transporte, estuvo gente de la DINATRAN. Bueno, y fue una conversación bastante interesante. Obviamente hay algunas posturas de alguna forma encontradas, ¿verdad? Que algunas que dicen que no hace falta modificar la ley, que se puede hacer por reglamentaciones internas de los organismos. Y bueno, se va a seguir trabajando. Esta fue una primera reunión, se estableció una reunión de trabajo para esta tarde, ya entre todas las partes involucradas. Y lo otro que yo creo que es también bastante interesante, se tocó el tema del billetaje electrónico. Hay una ley, de hecho, de implementación del billetaje electrónico que está siendo incumplida porque es del año, si mal no recuerdo, 2014, donde se establecía que para el año, 2 años después de su promulgación, para el año 2016, tenía que estar implementada por lo menos en el área metropolitana, y lastimosamente todavía eso no se logró. Y decía que para, si mal no recuerdo, para marzo del año 2019 tenía que estar implementado a nivel país. Sin el billetaje electrónico es una incógnita si realmente el pasaje está bien, si el subsidio está bien y demás. Entonces,
Eso creemos que es crucial y esperemos que eso está enganchado bien del Poder Ejecutivo. Decían que faltaba un decreto para conformar un consejo para que se pueda llevar a cabo la última fase, que es la fase 5, y se pueda implementar ya un plan piloto. Esperemos que los primeros meses del año que viene para que el billetaje electrónico sea una realidad. Fue conformada en la plenaria anterior aprobada por el Pleno una mesa interinstitucional para tratar sobre la problemática de tenencia de tierra, medio ambiente, y estuvieron presentes todas las instituciones involucradas. Decidimos seguir trabajando en esa mesa interinstitucional el próximo martes, buscando dar soluciones. Lo más importante es que todas las instituciones que estuvieron presentes coincidieron de que realmente hay una ausencia del Estado, que los problemas del campesinado son de carácter urgente, los problemas ambientales requieren una solución inmediata, que existen violaciones sistemáticas. Necesitamos un Ministerio Público de la Unidad de Medio Ambiente más firmes, el Poder Judicial con acciones mucho más severas. Necesitamos que las leyes se apliquen y seguiremos trabajando. Hay buena predisposición de los representantes de todas las instituciones. Va a liderar el Ministerio de Agricultura a todo lo que se refiere al sector del Ejecutivo. Aquí desde el Congreso, desde el Senado, el presidente de la Comisión de Reforma Agraria, el senador Lanzoni, y la senadora Zulma Gómez, quien por Conaderna. También estaremos invitando al representante de Catastro, porque sabemos que la tenencia de tierra especialmente es por la duplicación de los títulos o por la falta de titulaciones. O sea que los problemas son muchos y necesitamos empezar a hablar y buscar las soluciones definitivas. Y bueno, hemos tenido la oportunidad de recibirle al representante oficial ante América Latina, el cual nos explicó, ¿no?, el trabajo que tiene como misión a nivel regional, y bueno, y muy contento de tener la posibilidad de estar trabajando hoy en el Congreso del Paraguay, y a la vez también han traído a representantes que han pasado por el curso en la República del Uruguay para que tengan una experiencia de intercambio con estudiantes aquí locales. Y bueno, el compromiso también de que luego de este encuentro estudiantes del Paraguay estarían también haciendo una visita oficial al Uruguay y de esa manera enriquecer, ¿no?, lo que han aprendido, y sobre todo también ir creando una cadena, ¿no?, de intercambios que permitan mejorar cada vez más la capacitación a los sectores políticos y sobre todo a los que tienen interés en prepararse y seguir avanzando en esto que hoy, ¿no es cierto?, nos exige la democracia. Es la primera vez que tengo la oportunidad de escuchar personalmente de todo lo que están haciendo. Y bueno, y también reconocer la gran capacidad que tienen los actores aquí a nivel Congreso, que tienen la capacidad y la apertura mental de ver buenas experiencias en la región, y bueno, invitarlos también a venir al Paraguay y sobre todo también mejorar la capacitación de nuestros funcionarios y en especial aquellos que tengan el interés de ser parte de la política activa en el Paraguay. Hay que entender que el Paraguay viene de muchos años de dictadura, donde hablar de política, capacitarse en política no era necesario, sino se utilizan otras metodologías para llegar a los cargos. Hoy la democracia, la globalización y también el desarrollo constante de la tecnología exigen que nuestras autoridades estén preparadas, y creo que la escuela que está yendo adelante hoy permite que nuestros jóvenes, sobre todo, y los que hoy son parte de la política activa, tengan esa oportunidad de prepararse.
Bueno, ha sido una reunión básicamente de cortesía, ha sido un primer encuentro con el señor Ovelar y también ha sido una reunión muy importante para nosotros porque el banco lleva un tiempo trabajando en un estudio muy detallado del gasto público en los sectores sociales en Paraguay. Sectores sociales, hablamos de sanidad, de protección social y de educación. Y este estudio se está terminando y vamos a presentarlo en unas semanas y es un momento muy importante, como ustedes saben, se está discutiendo el presupuesto de la Nación, así que queremos también compartirlo con los parlamentarios para que tengan más información, más detalles técnicos para tomar decisiones informadas sobre el presupuesto. ¿Algún pedido que le hizo el presidente del Congreso? En particular, no, más bien él respondió a nuestro pedido, esta solicitud de venir aquí a presentar este estudio que estaremos presentando al presidente de la República el día 19, que también vamos a presentar públicamente el día 20 y espero que ustedes estén también en esta presentación pública que va a organizar el evento el Ministerio de Hacienda y también con la participación del Ministerio de Desarrollo Social, Ministerio de Educación, Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Trabajo y con la presencia del Presidente de la República el día 20. Así que previamente a este lanzamiento público pasaremos también por aquí para presentar a las comisiones de Hacienda. ¿Ese estudio qué contempla específicamente? El estudio, como yo le decía, es un análisis del gasto social en Paraguay en los últimos 10 años. Vemos la evolución, vemos que el gasto ha aumentado, vemos los resultados que han tenido y ahí estima ciertas áreas en las que cada vez podemos gastar mejor. Lo que se trata es ver cómo con el gasto público que tiene Paraguay, que es un esfuerzo importante, podemos tener mejores resultados, mejores aprendizajes en el colegio, mejores hospitales públicos, mejores inversiones en programas tan buenos como Tecopora, por ejemplo, que cubren a los más pobres. Lo que yo quiero nomás establecer es de que el debido proceso muchas veces exige, imagínense, voy a dar un ejemplo nomás, en los tribunales ordinarios, cuando un tribunal de sentencia es recusado y la recusación tiene que ir en alzada y el tribunal de alzada tarda más de 10 días, ¿qué pasa? Se anula el juicio y se empieza de nuevo. Entonces, acá tenemos que ser prácticos, no hay nada, acá yo lo que quiero nomás que ustedes sepan de que no hay absolutamente nada extraño. Lo que queremos es que nuestra decisión tenga el viso de legalidad, de que esta decisión que nosotros tomemos no pueda ser discutida ni en el Paraguay ni en ningún lugar del mundo y que sea realmente aceptada por las partes. Entonces, lo lógico es que queremos, porque siempre en las cuestiones políticas hay intereses, entonces lo que queremos es que un director jurídico o una persona entendida en la cuestión nos dé esta claridad y vamos a resolver en el Pleno. Y el Pleno resolverá. Entonces, el objetivo de estas visitas es escuchar las inquietudes, necesidades y planteamientos de las autoridades y de la ciudadanía en general, sin ningún tipo de discriminación política. Con Abecatuñani en Baite, la proyecto de ley añoren teñani cuau, que tamba ñande yopura o yarecoa ñande aputube yatujina ñamombe u o yubepuere. La participación ciudadana es la forma más genuina de impulsar los proyectos que benefician a la mayor cantidad de ciudadanos, entendiendo perfectamente que el camino para realizar trabajos importantes es precisamente a través de la comunicación para impulsar proyectos de interés del pueblo. Quiero aprovechar esta ocasión para reafirmar el compromiso del Poder Legislativo con la democracia, fortaleciendo el trabajo que se viene desarrollando por medio de acciones que contribuyen
a un activo, o sea, a una activa y amplia participación ciudadana. Nuevamente, muchas gracias, gobernador, por recibirnos en tu casa, y mis respetos y mi aprecio a los ciudadanos de este hermoso departamento de Cordillera. Muchas gracias.